Bien, y ahí estamos entonces, hoy es lunes 1 de noviembre de 2021. Estamos acá retomando con las emisiones en vivo de Enlace al Origen. Hoy estamos en la emisión número 147, ¿sí? Y como todos verán, no estoy con Maue, hoy Maue tenía otro compromiso, así que convoqué a otra gran compañera de radio, de vida, de todo, de travesuras. Y estamos acá en esta emisión. Bienvenida Paola Carrara, ¿cómo estás? Hola, hola, Vale, hola a toda la gente de Enlace al Origen. Un gusto estar acá, un placer que Enlace al Origen también haya llegado a esta modalidad de redes y de, bueno, YouTube, Zoom, Instagram, todo junto. Un salto. Sí, ahí nos vamos actualizando, vamos aprendiendo de vos, Pau, voy aprendiendo de vos y ahí vamos abriéndonos un poquito más a esto de las redes, ¿no? Que es bastante desafiante, por cierto. Así que bueno, vamos a dar inicio a esta emisión que, como saben, la mayoría de ustedes, bueno, queda por un lado grabada en Instagram, se pueden meter después en mi perfil y ahí van a encontrar casi todos los programas que son emitidos ahí a través de los vivos. Y también van a poder acceder a la grabación a través de iVoox, como siempre, están todos los canales. iVoox es el canal más completo que tenemos. Y también van a poder ver la grabación en YouTube, ¿sí? Pero para aquellos que nos escuchaban a través de la radio municipal, el programa sale como repetición durante la semana, ¿sí? Que todavía no tenemos un día fijo, pero yo mando la grabación a la Muni y ellos durante la semana lo repiten, ¿sí? Así que como que sigue saliendo a través de la 89.5 Radio Municipal de General Rodríguez, y van a encontrar el programa en el Facebook de la Radio Municipal de General Rodríguez, ¿sí? Entonces nos pueden encontrar en todos esos sitios. Bueno, habiendo informado todo esto, veo, Pago, que por ahí en Instagram medio que te quedas como congelada, pero ahí Está. volvemos. Estábamos pensando de qué hablar, ¿no? Y a nosotras nos pasa siempre que nos dan ganas de, nosotros nos ponemos a hablar. Si grabáramos todo lo que conversamos, ¿no es cierto? Tendríamos no sé cuántos programas en vivo. Así que estábamos viendo, porque además hacemos aportes. Paola es la conductora del programa Desde Otra Mirada, que los invito a buscar en YouTube también, que está re bueno, porque tiene unas bajadas, digamos, como muy profundas y al mismo tiempo muy sencillas, de temas de interés general, aparte de hablar de, bueno, de biología, de lógica global convergente. Hay un montón de carpetas ahí para abrir. Así que, bueno, nada, hoy estamos en esto y en ambos canales siempre hay aportes de las dos. Por eso es que a veces se nos hace medio difícil como elegir por dónde meternos, ¿no? La semana pasada en el programa de Pau, Desde Otra Mirada, estuvimos abriendo el tema del autorrechazo, ¿no? Sí. Y en este programa, en Enlace al Origen, habíamos estado hablando del rol de hijo, también hemos abierto temas como el de la confianza, ¿no es cierto? Acerca de los subjuicios de la confianza, hemos hablado de la mentira. Bueno, ¿por dónde vamos hoy? A mí me parece, Vale, como para seguir sumando aportes y estos elementos que les van permitiendo a la persona muchas veces eh, girar ese observador que en muchos casos los tenemos como mirando afuera, porque un gran aporte que hiciste fue esto de que a veces cuando hablamos de confianza es como que lo ponemos al otro como el culpable de si tengo o no tengo confianza, y vos nos hiciste ver cómo la confianza tiene que ver con pilares internos. Nombraste el pilar de la sinceridad, de la competencia, o sea, el saber o no saber hacer algo, la confiabilidad, que tiene que ver con la capacidad de cumplir promesas, y el involucramiento, y nos diste todos estos elementos para que cada uno pueda chequearse. Entonces, hoy un poco en esto de que encontramos a personas que tienen que dar un salto al vacío, quieren trascender o transformarse, y ahí cuánto de poder tener chequeado estos pilares de la confianza son
un trampolín a la hora de dar ese salto, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos como en el borde de algo, ya nos estamos dando cuenta de cosas nuevas, pero tal vez no podemos accionar o no podemos trascender eso? ¿Y cuánto de eso tiene que ver con la confianza en nosotros mismos, en cómo chequear confianza en el otro, en cómo confiar en la realidad? Y esto nos va generando una base estable en nosotros mismos. Entonces, después, Totalmente. teniendo esa base estable de nosotros mismos a la vista, bueno, viene lo que sigue, pero si yo no defino mi base estable, es como que se me hace difícil salir a actualizarme, sería, ¿no? O habilitarme Claro. esas actualizaciones. Entonces, ir por ahí en la confianza, si nos puedes aportar o algún elemento nuevo o invitarnos a chequear algo para que podamos seguir Em, conociéndonos. mm, claro, acá está buenísimo esto que abrís porque mencionaste esto de la confianza como una forma de construir una base estable en referencia a uno mismo. Y esto como que me parece zarpado, porque la mayoría de las veces, cuando hablamos de estabilidad, ¿sí? Nosotros percibimos la inestabilidad, quizás en nuestro propio eje, pero juzgamos como que lo que se mueve o lo que no está seguro está fuera, ¿no? Como que lo inestable está fuera, o sea, como que tenemos esa cuestión de la estabilidad muchas veces en referencia externa, ¿sí? Como que me siento inestable porque no sé lo que va a pasar con el otro. O no puedo habitar mi zona de estabilidad porque no sé lo que va a pasar con mi trabajo, con... Siempre como que pueden ser como cosas externas, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un punto Se me abre interesante para abrir. algo para preguntarte. ¿Puede ser que también sintamos estabilidad cuando estamos agarradas a un recurso? Claro, Y entonces a veces claro, la realidad nos saca el recurso y nos quedamos medio como que, uff, ¿y ahora? claro. Y ese recurso no es propio, digamos, ¿no? Como que ese recurso nos lo presta otro, ¿sí? Por ejemplo, el dinero puede ser un recurso, ¿no? Ahora, podemos ser nosotros los generadores de ese dinero, o puede ser otro el generador de ese dinero en quien nos apoyamos, ¿sí? Entonces, es muy interesante esto, como tomar conciencia, porque no se trata de dinero en sí, sino de la capacidad de generarlo, quizás, ¿no? Entonces, estamos apoyados en la capacidad de generar dinero de otro, ¿no? Sí, ¿Qué nos presta? o en la sensación de que el dinero nos da seguridad. O sea, yo con dinero en el bolsillo me siento segura. Entonces ahí no se trata Copado. del dinero, se trata de mi sensación de que yo siento seguridad si tengo dinero en el bolsillo. Y ahí entonces el dinero es el recurso que yo utilizo para sentirme segura. Pero un día la realidad nos deja sin dinero en el bolsillo para que nosotros veamos a dónde está nuestra Para que capacidad de sí, sentirnos sí, sí, seguras. pone en juego, digamos, esa capacidad nuestra Confío en mí. justamente quizás para que emerjan de nosotros los recursos que sí tenemos para sentirnos seguros, Ahí ¿no? va. O sea, por encima del dinero. Y ahí es donde empezamos también como observar cómo se da este diálogo con la realidad, ¿no? Cómo estamos en un diálogo constante con ella. Y que la realidad tiene como si fuera de nosotros un mapa muy perfecto, ¿no? Porque siempre viene a meter el dedito o toca el botón exactamente en esa zona donde nos toca desafiarnos o desarrollar alguna capacidad nueva, ¿no? O incrementar Claro. nuestra conciencia, porque este es un punto para mí como fundamental hoy día, ¿no? Nosotros hablamos muchas veces de expandir nuestras capacidades, pero no siempre expandir una capacidad se trata de hacer algo como en un mayor alcance o ¿cómo sería?
en un estándar como por encima del que ya tenemos, sino que a veces se trata de la comprensión misma más profunda de las cosas. No sé. Sí. Aparte, bueno, en esto de que íbamos viendo muchas veces, generarse más capacidades dependiendo desde dónde yo esté parado, ¿no? Porque si todavía estoy en la validación de un diseño, yo me voy a generar más capacidades, tal vez para compensar esa herida que todavía no me animo a encarar de frente. En cambio, si ya estoy, si la realidad me rompió el diseño, ¿no? Estoy en ese diseño roto, en donde empieza a haber otras tomas de conciencia y donde empieza a haber espacios para integrar otros elementos, tal vez ahí esa generación de nuevas capacidades se vuelven tomas de conciencia. Pero si solamente estoy en el sostener el diseño y mantenerlo estable, que no se me rompa, el generarme capacidades va a tener que ver con alimentar ese diseño, ¿no? Volverlo más astuto, volverlo más perspicaz, volverlo más funcional para que esté vivo, ¿no? Entonces ahí, yo digo siempre, no es tan importante el qué hago, sino el desde dónde lo estoy haciendo. Y en este caso, creo que en general el humano, que no está tan identificado con la especie, sino que está más identificado con el diseño, tener a vista estos elementos que en donde el diseño se vuelve funcional, pero para el propósito del ser y no para sí mismo. Sí, que bueno, por eso es importante para mí esta aclaración, ¿no? Porque no sea cosa de que como el diseño no es más que un recurso para la existencia también, para poder tener una existencia, para poder transitar una experiencia dentro de la existencia, ¿sí? Tenemos que tener mucho Diseño, cuidado con eso de reforzar capacidades que por ahí nos siguen conduciendo o sosteniendo ese diseño en una divergencia muy grande, que es una distancia muy grande de su propio ser. sí. Diseño entendido como la identidad que cada uno se cree que es. Cuando yo Exacto. quiero mi vida, mi forma, ese mí es toda una identidad que compone el diseño y que yo me estoy creyendo que soy eso. Entonces, si voy a generarme capacidades de respuesta, aunque sean nuevas, pero para alimentar eso, es como que sigo ahí adentro, ¿no? En cambio, cuando yo Claro. me empiezo a generar capacidades para trascender eso, ya lo estoy mirando desde otro lado. Y que sigue siendo además, como muchas veces nosotras hablamos de la herida, ¿no? Que la herida es como una zona sumamente íntima, a veces, muchas veces vulnerable y casi siempre inconsciente, ¿sí? Pero que da lugar a este diseño, a esta identidad que usamos como recurso para que esa herida no quede expuesta todo el tiempo, para que nuestra necesidad más profunda no quede a la vista de todos y no se note lo vulnerables que somos o la inmadurez que hay en esa zona, ¿sí? Entonces, desarrollar más y más y más capacidades puede ser a veces como hasta todo un dispositivo de control, ¿no? Como para querer controlar que la realidad sea eso que yo necesito para que no se vea de mí lo que yo no quiero que se vea. Porque tengo miedo de justamente quedar expuesto en esa herida que en definitiva cuando hacemos ese proceso conscientemente, esa herida en lugar de separar nos interconecta, nos vincula a otros desde un mejor lugar, ¿no? Lo que pasa es que desmantela nuestra identidad, nos lleva a realizar cambios muy profundos, ¿no? Esa instancia de rendición. Sí. Sí, por ahí estoy intentando poner así como un ejemplo, que es por ahí donde yo lo entiendo mejor,
Pero bueno, es tan profundo que por ahí poner un ejemplo en esto sería como pensar en alguien que hoy, supongamos que esté dentro de un personaje como que se siente que tiene que hacer todo bien. Y desde ese personaje que siento que tengo que hacer todo bien, voy a estar haciendo una fuerza y poniendo doble cantidad de horas para lograr algo y ahí va. Y que, por ejemplo, si tengo que hacer tal cosa y no la sé hacer, a las horas de trabajo le voy a sumar cursos para aprender a hacerlo, porque no se tiene que notar que no lo sé hacer. Y claro, desde ese lugar, claro que me voy a construir capacidades nuevas, todas las que se necesiten para que no se note que en algún lugar mío me siento no capaz de algo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde estar parada en sostengo mi personaje, todas las capacidades que me generen van a reforzar el personaje. Porque ahí está de vuelta, aparece el tema de la referencia, ¿no? No es lo mismo cuando yo oriento todas mis acciones y el desarrollo de mis capacidades para tapar algo, para ocultar algo, entonces la referencia es lo que quiero ocultar, que cuando desarrollo mis capacidades y cuando despliego, digamos, todos mis recursos, pero en función de una finalidad. Entonces es muy distinto, porque cuando estamos en referencia a una herida, ¿sí? Y en el intento de ocultarla, lo único que hacemos es como reforzar ese diseño, esa identidad que nos pusimos, ¿no? Claro. Pero cuando es la finalidad o el propósito que nos conduce hacia el despliegue de recursos que muchas veces no sabemos de qué se trata, porque es una perspectiva como mucho más amplia, la del propósito, la de la propia misión o la del ser expresándose, va a hacer que nuestra identidad se transforme a cada instante. Es muy diferente. Claro. Nuestra identidad está en una continua transformación, porque mi observador, mi forma de ver está cambiando a cada instante. En cambio, si la herida es mi referencia, ese observador no tiene el mismo campo de posibilidades, porque hay algo que tiene que mantener oculto. No es libre. ¿Me explico? Sí. No tiene la libertad que tiene el que tiene la herida integrada, asumida, reconocida, dialogada, charlada con uno mismo. Y hay mucha gente que todavía está en sostener el personaje. Pongo el superhéroe, pero muchos están en el superhéroe y muchos están en el ay, pobrecita de mí. Sería lo mismo, nada más que en un extremo o en el otro, ¿no? Y se están dando cuenta de esto porque se están cansando, porque ya están hartos de tener que sostener eso y que cuando aflojan un poquito, esa herida ya está en un nivel tal de madurez de ser vista, que entonces ya se están sintiendo, no puedo aflojar nunca porque si no sale. Y digo, ¿por qué no aflojas de una buena vez y te sentás a charlar con esa herida, no? Y ahí es donde recién ese personaje se rinde, pero no se rinde porque siente que no puede, sino porque se da cuenta que ya no más sentido de seguir en la lucha, sino que se abre un espacio para abrazar esa herida. Y desde ahí, ya, si me empiezo a generar capacidades, me van a servir para que sean tomas de conciencia alineados con mi propósito, que es distinto estar generándome capacidades para mantener el personaje cada vez más fuerte. Entonces ahí hay una gran distinción en el desde dónde. Es que en esto que decís, en este último movimiento que mencionás, que es el de abrazar la herida o integrarla, tiene que ver con el trascender el autorrechazo también. Porque cuando nos montamos en esta identidad que está en ese objetivo de ocultar, ¿por qué quisiéramos ocultar un aspecto nuestro? Porque lo rechazamos. Entonces, nosotros mismos, en ese autorrechazo, estamos todo el tiempo reforzando una división interna, ¿ves?
una separación interna, una separación de un aspecto nuestro que es sumamente genuino, inocente, pero al mismo tiempo vulnerable. Cuando se hace ese espacio finalmente, cuando se da ese momento de rendición, como vos decís, es un momento de autoaceptación muy grande, es donde se abre el escenario para la integración, que es que se junten todas nuestras partes internamente. Por eso también es que se resignifica toda nuestra realidad, porque cuando cambiamos ese vínculo con nosotros mismos, que ya no es desde el autorrechazo, sino que es desde la autoaceptación y desde la integración, es casi inevitable que esa integración se exprese con los otros, con las circunstancias de la vida, con los escenarios de nuestra vida, ¿no? Es muy fuerte esto que estás diciendo y une, ahí hace como el hilo que une lo que veníamos abriendo antes, en los otros programas o en las otras veces que nos hemos encontrado a emitir, porque estoy autorrechazando una parte de mí. Y la autorrechazo porque en algún momento sí me generó un dolor, capaz que sí no tuve una capacidad real para ese momento, o porque tal vez la estoy sintiendo como un punto de que si yo siento que me paro ahí me siento súper vulnerable y tengo miedo. Entonces me empiezo a alejar al polo opuesto, y cuando la polarizo la percibo como separada. Ajá. Entonces me pongo en autorrechazo de esa otra parte que no quiero y no me doy cuenta que es una parte de mí. Entonces ahí Claro. es donde es fundamental esto que acabas de explicar. Sí. Es donde se daba también esa polaridad, porque esto lo abrimos la otra vez cuando hicimos ese programa sobre el trauma. Sí. Entonces, con la misma fuerza que rechazamos un aspecto nuestro que tiene determinadas cualidades, ¿no? Se funda una realidad donde vamos a atraer desde afuera personas, situaciones que van a traer esas mismas características y nos van a desafiar para que las integremos, ¿no? Claro. La vamos a sentir como una polaridad con la que tenemos que luchar en la vida, ¿no? Como sucedió con la mentira y la verdad la otra vez, ¿viste? Claro. En esto de que también siempre decimos que la realidad me va a mostrar lo que yo no tengo asumido. Entonces, si estoy parada en la herida, que hay mucha gente que está ahí sacando flores en la herida, que está genial, no pasa nada, la realidad me va a poner del otro lado la otra parte, que es que yo también puedo estar en el otro extremo de lo mismo. Claro. Pero si yo después me mudo al otro polo, la realidad me va a... O sea, la idea es hacer esa integración para salir de ese juego de que si yo me paro en uno, la realidad me muestra el otro. Si yo me paro en el otro, me muestra el otro. Si yo Porque me además es integro... magnético eso, es magnético, es completamente Claro. magnético. Lo que rechazás es lo... decíamos la otra vez en una frase, no se puede crear algo sin construir su opuesto al mismo tiempo, ¿no? Entonces vos estás enfocándote, queriendo atraer algo para rechazar otra cosa y estás atrayendo exactamente eso que rechazás. Sí. Y las polaridades me muestran que yo estoy parada en una percepción de separación. En cambio, si yo me abro a integrarlas, desvalido esa percepción de separación y los elementos se integran. Y tal vez ahí me doy cuenta que no eran dos elementos opuestos en lucha, o uno o el otro, sino que eran el mismo elemento en su máxima y en su mínima. Y lo que tengo que aprender es administrar el volumen, ponele si fuera el volumen. Administrar la intensidad. ¿No? Una cosa así. Claro, ahí va. Entonces, wow, de pronto yo pensé que tenía o un lugar re vulnerable o un lugar re superhéroe, y al final era lo mismo, las dos extremidades de lo mismo, y que si yo me vuelvo un administrador de ese elemento, ya no vivo la separación con todo lo que significa estar en un paradigma de separación. Incluyendo, esto que voy a decir ahora que recién lo dice Vale, yo en un... ¿Cómo? No, dale. Se cortó. Que en la previa que hacíamos vos marcabas esto. Si yo en uno de esos dos polos que estoy me percibo incapaz de,
la biología me sale a respaldar. Claro, Ahora, claro, si yo además. integro esos polos y me doy cuenta que soy capaz de administrar las distintas intensidades de eso, el laburo que le aliviano a la biología. Sí, totalmente, totalmente. Entonces Y además, bueno, estamos en una lucha de cómo me saco este síntoma de encima, y tal vez solamente es integrando esas dos polaridades que las sostengo porque estoy en un error de percepción. ujú, sí. Sí, estoy disociado como internamente, ¿no? Claro, Entonces, la estoy fuerte y queriendo la rechazar, vulnerable. sí, Claro. estoy queriendo rechazar un aspecto de mí que cuando sea integrado, entonces en ese nuevo equilibrio se abren nuevas posibilidades, ¿no? Con los otros y con la realidad toda. Muy interesante. Hablábamos de la presencia también el otro día, pero nosotras íbamos a ir hoy a otro lugar, que ya estamos igual a unos minutos de terminar, no sé si lo vamos a a poder abrir demasiado, que tenía que ver justamente con esto de las posibilidades, las capacidades y un concepto que es como bastante polarizado al mismo tiempo, que es el de el merecimiento, ¿no? O sea, muchas veces estamos como pensando en qué posibilidades están a mi alcance, qué posibilidades no están a mi alcance, que si puedo, que si no puedo con algo, que por qué no puedo con eso, que por qué no logro mis objetivos, que no sé qué. Y nos queda como en la trastienda, nos queda como para lo último del análisis ahí, una pregunta que tiene que ver con cuán dignos nos sentimos de eso que anhelamos, ¿no? Entonces, está muy bueno revisar esa parte. A mí me sale como más correcta la palabra dignidad que merecimiento, ¿no? Porque fíjate que el merecimiento está muy pegadito con la culpa también, son como una polaridad, ¿no? Si yo no me siento merecedor de algo es porque quizás me siento culpable de alguna otra cosa, ¿no? El que es culpable de algo merece un castigo, ¿ves? Entonces yo me siento culpable de algo, de alguna forma me voy a fabricar un castigo para pagar esa culpa, ¿no? Entonces muchas veces nos falta sumar a ese circuito de revisión donde estamos revisando, hablábamos de la confianza, donde estaba esta cuestión de las capacidades que tenemos, de si somos confiables o no, de si cumplimos con nuestras propias promesas, es decir, del peso de nuestra palabra, del valor de nuestra palabra, y de nuestro involucramiento, que tanto nos implicamos con eso, ¿no? Y ahora estamos sumando un elemento más que tiene que ver con el campo de posibilidades que se nos abren, con las capacidades que ponemos en juego en eso, pero también el merecimiento, si nos consideramos merecedores o no, porque eso en la trastienda de nuestra conciencia nos puede jugar como en contra, podríamos decir, ¿no? Somos nosotros mismos. Y tiene que ver con esto también de no revisar, de no revisarnos. Estar en rechazo de un aspecto nuestro. ¿Ves? Si nosotros nos sentimos culpables por algo, vamos a estar rechazando un aspecto interno, que es el que es culpable de algo que no debió suceder o que no debimos hacer. No sé si me explico con esto del merecimiento y la culpa. A ver, yo lo estoy abriendo por primera vez con vos y por ahí va más como pregunta, ¿no? De decir, mirando el algo que la realidad me pone en el escenario, que podría ser algo que estaría como, la realidad me lo estaría dando para que yo reciba, ¿no? El pensar que me lo merezco o no, ¿no tendría que ver con un juicio que yo hago? Claro, claro. Pero ese juicio que hago sobre mí me lleva a rechazar una parte de mí. Por eso lo traigo a esta cuestión del autorrechazo. Porque si yo considero que hay en mí
un defecto, un error que no está bien dejar a vista, ¿sí? Eso hace el espacio para fundar una instancia de culpa también dentro mío. Porque eso que está en mí no debería estar ahí. No está bien, no es bueno. ¿Ves? Tengo toda una calificación que, como vos decís, es un juicio. ¿Sí? De hecho, las competencias, la confiabilidad, el involucramiento y la sinceridad que aplicaban a la confianza también son subjuicios. Nosotros abrimos un montón en ese programa, que después lo pueden buscar en el canal de pago, ¿sí? Este programa que abrimos sobre la confianza, que está buenísimo, porque muchas veces tenemos como conectada o enlazada la confianza como algo que surge del corazón, como que confío o no en el otro por, no sé, porque si lo quiero o no, entonces me impongo que yo tengo que confiar en mi familia, y yo cómo no voy a confiar en mis amigos. Nos jugamos ahí como tú una especie de confianza ciega, cuando la confianza es un juicio que tiene parámetros muy estrictos. Sí. Y que si nosotros revisamos esos parámetros estrictos para construir un juicio de confianza, bueno, podemos volviendo como al inicio de este programa, de esta emisión, podemos pararnos sobre bases mucho más estables, ya sea porque la confianza aplique a nosotros mismos, a otros o a la realidad, ¿no? Y con esto del merecimiento estoy trayendo este punto donde se está jugando como esa posibilidad de que quizás hay algo en nosotros que autorrechazamos de nosotros mismos. Y esa parte que no está bien en nosotros hace que no seamos merecedores de tal o cual cosa. Todo eso sucede en nuestro propio juicio y en nuestras propias creencias, ¿no? Claro. En nuestros archivos habría algo que nos está diciendo que por tal cosa nosotros no merecemos esto. Claro, claro. Y nosotros juzgamos, porque nosotros en nuestros archivos de memoria tenemos infinita información. Esa información es válida per se, por el hecho de estar ahí es válida. El tema es que nosotros arrojamos juicios de bueno o malo, de lindo o feo sobre esas informaciones, sobre esos archivos, sobre si deberían o no estar ahí. Ese es el tema. Como que puede jugarnos ahí como una traba inconsciente, ¿no? Que es consecuencia directa del autorrechazo. Si hay en nosotros un aspecto de nosotros rechazando a otro aspecto de nosotros, ¿sí? Una parte de mi yo rechazando a otra parte de mi yo. ¿Qué pasa con esa parte de mi yo que yo rechazo? Si hizo algo que está mal, le voy a dar todo lo bueno, le voy a abrir todo lo bueno que hay en mí, no, porque estoy rechazando, ¿entendés? Estoy fundando un aspecto en mí separado de mí, como si fuera el galponcito del fondo, ¿me entendés? No voy Sí. todos los días a ese lugar. No, y llevo lo que ya no uso como en la casa principal, lo llevo allá y lo dejo. Claro, claro, claro. Sí, Sí, sí. ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, bueno, hoy no lo pudimos abrir demasiado, pero por ahí otro día podemos seguir abriendo esta cuestión, porque lo del autorrechazo fue interesante, porque habíamos explicado cómo se funda un trauma y cómo a partir de un trauma fundamos también como una identidad, ¿m? Que es donde vamos a sembrar o cultivar o poner la tarea de la vida en el intento de excluir a la otra, ¿no? Y lo que estamos pudiendo ver es qué hay del otro lado, ¿sí? ¿Qué hay del otro lado? ¿Qué hay del otro lado de eso que me fundo dentro mío como excluido? ¿Y qué genera en mi realidad?
se puede generar sin darme cuenta una conciencia de no merecimiento. Como que tales cosas que quizás son muy buenas para los otros no deberían de llegar a mi vida. Como que no deberían de estar a mi alcance, porque fundan como un espacio de culpa. Ese espacio de culpa es un diálogo donde nosotros nos vemos y nos escuchamos con juicios que nos limitan. Los invito a que se revisen porque esto opera muy en automático, pero está muy presente todo el tiempo, ¿no? En todos. Es algo, todavía no se me arma como el ejemplo para poner, pero, y siempre termino en el mismo, el que tengo como a mano es el mío, y a veces lo quiero cambiar para hablar de otro, pero por ahí alguien que se siente que en su vida o en su familia no tuvo un lugar y tiene como conflictos con el lugar, ¿no? Se va a crear todo un personaje que sea alguien tipo la mandona que siempre está poniendo el límite, el punto de la cadena. Y va a querer estar siempre pegada a ese personaje que le da la seguridad de que ella deja bien claro cuál es su lugar, y cada vez que conecte con esa parte interna que se siente como sin lugar o media perdida del lugar, le va a dar una cosa que va siempre a irse a posicionarse en el otro personaje, ¿no? Y ahí, en esto ella va a sentir que, no sé, un día llega y le dan una oficina para ella sola, y tal vez siente que no se lo merece, porque le salen los juicios de que yo no estoy, y esto es lo que está mostrándonos, Vale, que es no a solo diario. eso, no solo vas a sentir que no lo mereces, sino que hasta podés querer, sin darte cuenta, boicotear esta posibilidad, porque estás en autorrechazo, en tu base. Eso que está excluido vos no lo querés ni ver. Entonces, todo lo que pueda venir de ese lugar, todo lo que pueda asociarse con ese lugar, como tenés que castigar a ese lugar, vas a boicotear. Porque a lo que nos lleva los juicios es a desequilibrar una balanza que moralmente vamos a querer equilibrar. ¿Y cómo se compensa la balanza del bien y del mal? Si hay algo muy bien, me tiene que pasar algo muy mal. Sí, o con premios y castigos, porque, a ver, más allá de la religión que cada uno, a la que cada uno adhiera, está instalado eso en nosotros. Ya lo habíamos abierto en el programa anterior también, del autorrechazo. Por lo menos nosotros habitamos una cultura donde nacemos con una mancha, o sea, eso es archiconocido, o sea, por lo menos el habla hispana, ¿sí? No hay quien no entienda de qué estoy hablando yo cuando digo que nacemos con una mancha, que es el pecado original. No es difícil que alguien no entienda de lo que yo estoy hablando. Que forma parte de la base del paradigma que nos opera. Entonces, eso es necesario revisarlo, porque si en algún momento eras tan inocente que te plantaron esa semillita y no revisaste adentro tuyo, guarda, porque capaz que esa semillita de culpa, de pecado, de castigo, de no sé qué, se hizo un árbol adentro tuyo y vos no te diste cuenta, pero te boicoteas en todas. A mí se me arma en esto de que a veces esto del auto boicot es como que si yo desde lo más inconsciente mío sostengo la polaridad, la realidad va a estar mostrándome esta polaridad, ¿no? Del juicio del bien, del mal, de si me lo merezco, del castigo, de lo bueno y lo malo. Pero cuando la realidad me hace espacios para mostrarme otra posibilidad, el equilibrar, el desvalidar, cuando no lo hace la realidad afuera, me lo hago yo adentro para seguir sosteniéndolo. Totalmente.
Entonces, yo, bueno, charlando con alguien, ella me contaba que ella se encontraba con hombres que la desvalorizaban, ¿no? Y bueno, y en esto de charlar y charlar, bueno, vimos cómo ella tenía armado este juego interno de la valiosa y la desvalida, la valiosa y la desvalida. Y que cuando ella se encontraba en un lugar que ella misma se decía, wow, qué bueno esto que me está pasando, o encontré algo valioso en mí, automáticamente iba a la panadería y se comía 6 facturas. En ese momento se sentía gorda y se volvía a desvalorizar. Fíjate cómo Bueno, ella sostenía ese juego, porque es no, que una hasta, adicción, cualquier adicción emocional y cualquier adicción química artificial, está relacionada con eso mismo. Tiene su base en esa misma distorsión interna que genera una división interna donde hay algo que excluyo de mí o rechazo, ¿sí? Y hay otro aspecto de mí que yo alimento. Y esos dos aspectos internos son como polares, ¿no? Están en un diálogo. Lo que pasa es que yo me creo que está excluido eso. La realidad es que se me aparece todo el tiempo en el escenario a través de otras personas y situaciones. claro, y cuando, por ejemplo, con esta misma persona, ella sentía que los masculinos las desvalorizaban, aparecían femeninos, tal vez yo u otra amiga, y le podíamos mostrar todo lo valioso que ella era, ella todo el tiempo te lo negaba, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Entonces, ella, a través del discurso o a través de, ella sostenía todo el tiempo esto que en algún momento, cuando llegaba un cumplido, cuando llegaba, ella se sentía que no lo merecía. Exacto. Y rechazaba el cumplido. Es Claro, decir, tenemos el comportamiento de rechazar, ¿sí? Pero no tenemos el comportamiento, la capacidad de darnos cuenta que estamos rechazando eso desde un juicio que es de no merecimiento. Por eso lo traigo. Porque no estamos entrenados para hacernos esa pregunta. ¿cuál es la pregunta? Si nos sentimos merecedores de eso que anhelamos. Ah, Porque ya hablamos un montón de veces de las necesidades que se juegan, de las expectativas, pero esas expectativas que casi siempre están montadas, bueno, tienen una función, la de tapar la necesidad, ¿sí? Ante todo tapar la necesidad y proyectar hacia el futuro la satisfacción de esa necesidad. Pero nunca nos preguntamos de dónde vienen esas expectativas y si están relacionadas, si son reales, si están conectadas con la realidad. Hay personas que se fabrican así como quimeras, como cuestiones utópicas, todo para no dialogar con estos aspectos que tienen rechazados y que los llevan a sentir que no son merecedores de eso. Por eso se ponen una expectativa tan alta. Muchas veces es justamente para no alcanzarla nunca. claro. Porque en el fondo hay una vivencia, una percepción de que no soy merecedora de eso. Entonces me fabrico una utopía, no voy a alcanzar jamás. En el fondo, muy en el fondo, no me siento merecedor de eso. Por Y eso, si viene o aparte, me acerco, lo boicoteo. ahí está, eso, claro, eso. No, no solamente me siento merecedora, no merecedora, sino que cuando viene me boicoteo. Eso Exacto, es. exacto. Entonces, es solamente para sumar, ¿no? Era como una amiguita para sumar esta pregunta. Esta pregunta sobre el merecimiento, porque no nos entrenaron para hacernos la pregunta. Y muchas veces decimos, sí, obvio que me lo merezco, pero si indagamos profundo, nos podemos encontrar con todo un dispositivo interno que tenemos para boicotearnos, para fabricarnos expectativas casi utópicas que no vamos a, que sentimos que no están a nuestro alcance, que están fuera de la realidad.
Y alguien que se encuentra en este punto, no sé cómo estamos de tiempo, pero porque a mí Ya siempre me estamos, ya gusta. estamos para cerrar. Ya estamos Alguien para que se cerrar. encuentra dándose cuenta de esto, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta o de movimiento puede invitarse o qué debería observar para, no sé, Bien, bien. Dos tips. permitirse Dos el tips. merecimiento, claro. Bien. Hacerse dos preguntas, mirá, se me ocurren. Y tener como registro el cuerpo, ¿sí? Esto no es a través de la mente, en primer lugar. La primera pregunta va directo al cuerpo, ¿sí? Observan cuál es la expectativa o eso que quieren lograr detrás de lo que están en este momento, de esa meta, supongamos que quieren alcanzar, y visualizando eso se preguntan, ¿soy merecedor de esto? ¿Me siento merecedor de esto? ¿Qué tan merecedor de esto soy? Son preguntas posibles. Sientan el cuerpo. Sientan si en el cuerpo hay espacio para eso, entonces es un sí que se abre, o si hay algo que como que se estruja en el cuerpo, como que se cierra, como que... ¿sí? Mm. Si aparece esa sensación, o incluso si se abre, como es un juicio, la pregunta que sigue sería, ¿en qué me baso para merecer eso? ¿En qué me baso para decir que sí lo merezco? Entonces ahí se va a abrir todo un argumento, porque una cosa es decir sí me lo merezco y otra cosa es argumentarlo. Me lo merezco porque ahí queda a la vista. ¿Qué tanto peso o qué tan real es ese merecimiento que me estoy contando? ¿En qué me baso para decir que soy merecedora de esto? Si yo tuviera que defender esa posición frente a alguien, ¿sí? Ese argumento tiene que tener peso y también se va a reflejar en el cuerpo, ese argumento. Y yo ahí agregaría algo más, que creo que fue lo que vos me ayudaste a ver a mí, para que en mí se haga una torsión, que tiene que ver con quién es el que está emitiendo ese juicio de merecer o no merecer. Para mí eso fue, cuando yo vi eso, para mí fue el quiebre. Porque Sí. cuando me pude dar cuenta quién era la única que sostenía ese juicio, Exacto. pude Pero revisar. en tu caso apareció ahí una respuesta, pero dependiendo, ¿sí? A cada uno le puede aparecer una respuesta diferente. ¿Estamos? Como que puede aparecer otra persona de autoridad. ¿Según quién? Es otra pregunta. Ah, sí, te mereces esto. Ok, sí, me lo merezco. ¿Según quién? ¿Y en qué me baso para sentir o decir que merezco esto? Entonces ahí se aclara, se empieza como a abrir esa trama. Y si lo que obtengo como respuesta o como resultado del ejercicio es incomodidad, entonces tengo que preguntar por la culpa. ¿Hay algo de lo que me siento culpable por lo cual no soy merecedor de esto? ¿No? No sé, como muchas cosas ahí se abren. Pero interesante, abrir el tema del merecimiento y la culpa está como muy, 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 muy pegadito. Esto es algo que Bueno, teníamos pendiente de abrir. claro. Es genial porque aunque sea es como que avanzamos un escaloncito más, pero de a poco, Sí, bueno, ahí vamos, sí, en vamos este mar de la abriendo. confianza, vamos viendo diferentes Sí. elementos. Sí. Bueno, Pau, te re agradezco por estos momentos de compartir, ya sabes que me encanta. Ahora en esta modalidad, viste, donde vamos actualizándonos con las redes, seguramente va a haber más programas con Paola. Si tienen ganas, también pueden dejar abajo algún tema, preguntas, lo que sea que tengan ganas que podamos abrir. Lo dejan en los comentarios del vivo, ¿sí? No ahora, sino una vez que quede publicado. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Si no es en Desde Otra Mirada, nos vemos por acá. Sí. ¿Eh? Bueno, gracias a todos los que se sumaron, a todos los que lo van a ver después, y gracias, Vale, por invitarme. Muchísimas gracias a todos. Bueno, abrazos a todos, muy buena semana, ¿sí? Nos estamos viendo.